Veamos la parte conceptual acerca del concepto de variables. En este módulo vamos a ver el concepto de variable. Vamos a ver también los tipos de datos que son permitidos en el lenguaje C++. Vamos a conocer los variables que son sin signos o conocidas como unsigned en inglés. Vamos a conocer este nuevo tipo de dato que se introdujo en C++ que se llama bool. Vamos a conocer el concepto de constantes o de variables de solo lectura, como le llaman algunos autores. Y finalmente, en este módulo vamos a ver el concepto de macro. El concepto de variable es un concepto muy sencillo y que el mismo nombre de este sugiere qué hace este concepto. Fíjense acá. Aquí estamos viendo una ilustración que se refiere a la memoria RAM de nuestro computador. Aquí es donde se almacenan temporalmente los valores que voy almacenando en mi programa. Imagínese usted que yo hago un programa que pida al usuario el año de nacimiento, el año en que éste nació. Esto se va a almacenar como un entero. Y este valor evidentemente puede ser variable, ya que el usuario pudo haber introducido un valor y luego cambiarlo en tiempo de ejecución. Entonces este año de nacimiento se guarda en una variable. Y estas variables se guardan en la memoria aleatoria o la memoria conocida como memoria temporal, que es la memoria RAM, la cual estamos viendo en esta ilustración. Esta memoria que se llama RAM, se llama aleatoria y es una memoria temporal, se elimina totalmente al momento de apagar nuestro computador. Pero durante la ejecución de nuestro programa vamos a ir almacenando datos, vamos a ir almacenando, ya dijimos, el año de nacimiento, almacenemos el nombre de esta persona, almacenemos la edad, almacenemos su estado civil, el cual me dirá si es soltero o no. Todos estos valores que son importantes durante la ejecución de mi programa se almacenarán de manera temporal, como ya dijimos, en una variable, y dijimos que esta variable se va a guardar en la RAM, y repetimos que cuando cerremos el programa y finalmente cuando apaguemos la computadora, todos estos valores serán eliminados de nuestra memoria RAM. Y ya luego veremos el concepto de tipo de datos de las variables, porque ya se imaginarán que el estado de soltería de una persona, el cual puede ser verdadero o no, alguien puede ser soltero o no, es un tipo de dato distinto al tipo de dato que se refiere al nombre de una persona. Ahora bien, el año de nacimiento, el año en que nació una persona, es un tipo de dato entero. La edad puede ser otro tipo de dato, como short, como el que vamos a ver a continuación. Y fíjense que hay diversos tipos, diversas maneras, diversas estructuras de cómo yo puedo almacenar el valor de una variable. Aquí vemos una tabla con los diversos tipos de datos que se manejan en el lenguaje C++. Vemos el tipo de dato short, el cual almacena un entero que está comprendido en este rango de valores, desde menos 32.768 hasta 32.767. Para saber de dónde salió este rango, podemos calcular de manera sencilla y profundizar un poquito en esto. Una variable de tipo short es una variable que posee 2 bytes. Ya como usted sabe, un byte tiene 8 bits. De modo que si multiplicamos 8 bits que tiene cada byte por esos 2 bytes que tiene el short, pues nos da un resultado de que las variables de tipo short tienen 16 bits. Entonces, evidentemente, en un sistema computacional trabajamos con el sistema binario. Es ese sistema que ya saben que solamente admite dos posibles valores, 0 o 1. De modo que tomemos esta base binaria, el 2, y elevémoslo a la base
16. ¿No? 2 a la 16 nos da como resultado 65.536. Si dividimos este número entre 2, porque esta variable de tipo short, al igual que los demás variables de tipo entero, tiene la mitad del rango de valores en la parte negativa, como vemos aquí, y la otra mitad en la parte positiva. De modo que si lo dividimos entre 2, nos da 32.768. De modo que, fíjense aquí, este número, como lo vemos aquí, y vemos como los posibles valores que puedo almacenar es este valor que está aquí, que va desde menos 32.768 hasta 32.767 positivo. Y fíjense que aquí hay uno menos que en la parte negativa, y es que evidentemente entre este valor y este hay uno de por medio, que es el 0, y cuenta como un valor, ¿no? Por eso vemos que terminamos en 67 y aquí empezamos en 68. De modo que puedo hacer estas operaciones igual con int. En el caso de int, pues en vez de 2 bytes, tiene 4 bytes. De modo que si son 4 bytes, 4 por 8, estamos hablando entonces de 32 bits, que podemos hacer la misma operación. Podemos aquí calcular 2 a la 32, ese resultado que nos dé lo dividimos entre 2 y nos va a dar este valor. Luego, el 0 está de por medio y por eso fíjense que en muchos de los casos, ¿no? En este caso empezamos en 2.147.483.648 hasta un valor menos aquí, ¿no? Siempre se repite esta regla. Entonces con long pasa parecido. En el caso de float es ya un valor que acepta valores decimales, es decir, valores que tengan posiciones a la derecha del punto. Por ejemplo, el peso de una persona, digamos que tiene 317 libras, punto 37. Fíjense que tengo aquí valores a la derecha del punto. Eso sería un float, un valor con punto flotante. Ahora bien, habrán ocasiones en el cual yo quisiera tener una doble precisión, es decir, un número que tenga valores a la derecha del 0, pero con doble precisión. Es decir, en vez de tener 7 dígitos a la derecha del punto, pues yo quiero tener más precisión, quiero tener 15 dígitos a la derecha del punto. Si quiero valores bien precisos, como por ejemplo el valor de pi, que mientras más cifras significativas tengo a la derecha del punto, pues más preciso estoy teniendo el dato, pues para ese caso utilizo double. Aunque, como ya ustedes se imaginarán, que para yo tener el doble de precisión estaría ocupando el doble de espacio en la memoria RAM. Entonces hay que ver si realmente esto es conveniente. En este lenguaje, al igual que muchos otros, los chars pues representan un carácter que puede ser tanto una letra, puede ser un número, puede ser un carácter especial como un signo de menos, un asterisco. Pero fíjense que en muchos lenguajes, incluyendo C y C++, los valores de tipo char se manejan como enteros, como un entero que va desde 0 hasta 255. Y hay una tabla que se conoce como la tabla ASCII de todos los valores, todas las combinaciones de valores, ¿no? ¿Qué significa el número 60, por ejemplo? Si busco esa tabla, ustedes verán que en la posición 161, pues ahí, por ejemplo, hay una I acentuada. Y así sucesivamente. Hay una tabla de caracteres ASCII. Y así es como lo maneja el sistema a manera interna. Veo aquí este valor que dijimos que es nuevo. Se introdujo en C++, que es el valor booleano. Un valor booleano puede aceptar solamente uno de dos posibles valores: verdadero o falso.
Ya mencionamos el caso de la soltería, por ejemplo, una variable que se llama soltero, que es booleano, acepta solamente dos valores, verdadero o falso. Alguien o es soltero o no es soltero. Si me veo en esa situación de una variable que solamente puede almacenar verdadero o falso, pues lo declaro de tipo boolean. Pues si se fijan, todas estas variables que hemos visto hasta este punto, las marqué aquí como variables fundamentales. Es lo que algunos lenguajes llaman variables primitivas. Es decir, que son aquellas variables que están contenidas en el lenguaje y que no necesito incluir ninguna librería adicional para poder acceder a ellas. En el caso de string, que representa una cadena de caracteres o una frase, digamos un nombre, Juan, Pedro, Miguel, Luis, Lucas, pues está compuesto de un conjunto de caracteres, ¿no? Un conjunto de letras, y una letra es un carácter. Pues fíjense, Juan es un string, ¿no? A diferencia del char, que era solamente un carácter, solamente una letra. En el caso de string, no es un tipo fundamental. Para yo utilizar este tipo de datos, yo debo de incluir una librería que se llama string. Tengo que hacer el include de string y tengo que hacer que mi programa utilice el namespace std para poder declarar una variable de tipo string. Hay un concepto interesante que son las llamadas variables sin signos, que son muy útiles. Ponga usted, por ejemplo, el caso de una edad. En el caso de short, es el tipo de dato entero más pequeño que podemos tener. Pues yo puedo decir que para un determinado caso en específico no me interesan los valores negativos. Yo quiero abarcar solamente los positivos. Entonces, en vez de poder llegar solamente hasta 32.767 en el caso de un short, pues yo quiero abarcar desde 0 hasta 65.536. Es decir, abarco aquí el rango completo de los valores positivos. Por ejemplo, la edad es un caso en el que no me interesan valores negativos porque nadie tiene una edad negativa. Una calificación, por ejemplo, es un caso en el que no me interesan valores negativos, nadie tiene una calificación negativa. En el caso de que yo quisiera almacenar un sueldo y yo tengo una variable de tipo double, pues yo pudiera hacer una variable de tipo unsigned double, donde evidentemente nadie tiene un sueldo negativo, de modo que yo pudiera almacenar sueldos más altos utilizando unsigned double. Él empieza en 0 y todo el rango que abarca esa variable pues me abarca solamente la parte positiva, no me abarca la parte negativa. Pues ahora podemos detenernos un momento a ver este nuevo tipo de dato, el llamado bool. Ya dijimos que este puede tener los valores true, con T minúscula, o false, verdadero o falso. Esta variable de tipo booleano puede recibir también valores numéricos para seguir la tradición que existía en C, donde estas variables de tipo booleano podían solamente ser tratados como enteros, donde un 0 significaba falso y un 1 significaba verdadero. Pero ya vamos a ver en la práctica que realmente una variable de tipo bool puede recibir como parámetro cualquier valor numérico. Es decir, que una variable que declaremos como bool, pongamos una variable que se llama x, que es de tipo bool, yo lo puedo poner como valor un 7, por ejemplo. Y esto es totalmente permitido. De modo que cualquier valor entero que yo ponga en una variable de tipo booleano que sea diferente de 0 es considerado como verdadero. El único valor entero que es considerado como falso es 0. De modo que si yo pongo en esa variable que se llama x, que es de tipo booleano, si pongo 0.0, pues evidentemente eso es considerado como falso. Pero si en vez de 0.00 yo pongo 0.05, por ejemplo, pues ya esto
no es lo mismo que esto. Es decir, esto no es igual a 0. Por ende, se representa como true. Él lo reconoce como true. Evidentemente, cuando hagamos nuestros programas y asignemos un valor a una variable de tipo boolean, pues vamos a preferir, evidentemente, usar los valores true o false, de modo que nuestro código sea mucho más fácil de leer. Hablemos ahora acerca del concepto de constantes. Yo puedo tener variables que sean de solo lectura. Es decir, que una vez que le di un valor, no se le pueda cambiar el valor de esa constante. Ponga usted, por ejemplo, el caso de los meses. La cantidad de meses que tiene un año es algo constante. Los años siempre tienen 12 meses. La cantidad de días que tiene un año pudiera tratarse como una constante. En el caso de los días laborables que tiene un año, pudiera tratarse o no como una constante. Pero en el caso de que yo me quiera asegurar de que el valor de una variable sea de solo lectura, es decir, que se le pueda asignar un valor una sola vez, pues lo hago utilizando la expresión const. Algo parecido al concepto de las constantes es la directiva define, que se le llama macro. Realmente es una directiva al preprocesador. Esto lo que hace es decir al momento del preprocesamiento que cada vez que el preprocesador, en este caso, vea la palabra pi, él lo sustituya por 3.1416. Es como si hiciéramos un find and replace o una búsqueda y reemplazo en un editor de texto. Busca todas las ocurrencias en mi código donde tenga la palabra pi y sustitúyelo por su valor equivalente 3.1416. En este caso pareciera como una constante, ¿no? Como si yo hubiera hecho const float pi igual 3.1416. Pero fíjense lo siguiente, que es algo que se usa bastante. Imagínense que yo quiera que cada vez que el preprocesador vea la palabra saludar, él lo sustituya por este comando, por esta línea de código: cout hola mundo endline. Esto es perfectamente posible y realmente es un tipo de estructura, es una técnica que se utiliza bastante cuando tengo unos segmentos de código que se repiten bastante y yo quiero abreviar su uso.